Hablando a 4 bits, un espacio donde las iniciativas, testimonios e historias de la Comuna 4 y sus habitantes son contadas a través de las voces de sus protagonistas. Bienvenidos a 4 Bits Radio, el espacio donde las ideas y las voces que transforman nuestra comunidad toman protagonismo. Hoy contamos con un invitado muy especial, Andrés Felipe Acevedo, politólogo con énfasis en educación y apasionado por transformar vidas a través del conocimiento. En esta entrevista exploraremos su visión sobre la educación como motor de cambio, los retos que enfrenta nuestro sistema educativo y las oportunidades que existen para construir un futuro mejor desde este pilar fundamental. Andrés, bienvenido a nuestra cabina de 4 Bits. Muchas gracias por la invitación y bueno, siempre es un gran gusto estar con ustedes. Bueno, Andrés, cuéntanos un poquito de ti, cómo elegiste el camino de las ciencias políticas y especializarte sobre todo como en ese tema de la educación. Perfecto. Desde el colegio siempre me interesó el mundo de las ideas, la participación, ¿cierto? Ingreso a la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y siempre tuve una línea de estudio y fue la de formación de ciudadanías, cultura política. Y recuerdo mucho unas selectivas en torno o que giraban en pedagogía, didáctica de las ciencias sociales, y me preguntaba, y es uno cómo traduce, o sea, uno cómo puede transponer el Estado, las instituciones, el poder, uno cómo explica la autoridad, más allá de que sea un ejercicio jurídico positivo, es esto, pero cómo lo interpreta un campesino, cómo lo piensa una ama de casa, cómo puede organizarse un reciclador, entender que es un colectivo, y para eso se requiere algo y es pedagogía. Entonces, o construimos política o seres que hacen política. Entonces, eso siempre fue una búsqueda. De ahí llegó a un ejercicio, y es cuando me gradúo, voy al nordeste antioqueño y viene un proceso bastante bonito, y es encontrarme con juntas de acción comunal que se piensan un proyecto como juntas. Y ahí es donde pone en reto no solo la carrera, sino también eso que he aprendido y eso con lo que siempre soñé. Luego me traslado a Medellín y pienso como en la educación regular, ¿cierto? Ya no eran montañas, eran 4 paredes. Era un tablero todavía con tiza, ¿cierto? Era un tiempo marcado por un timbre. Era una entrega de notas, un padre de familia, ¿sí? Y entonces también empezaba como a preguntarme muchas cosas. ¿Qué es un texto escolar? ¿Cómo formar ciudadanías en el aula de clase? Y para mí siempre ha sido un gusto y una pasión la educación. Bueno, qué interesante y qué profunda reflexión también nos dejas a partir como de esto que nos informas. Bueno, ¿de dónde surge tu pasión por la educación como herramienta de cambio social? Ya nos contextualizaste un poco, pero cuéntanos cómo ha sido también esa vinculación de tu labor con la Comuna 4. Bien, llego a la Comuna 4, había sido maestro en Buenos Aires, llego a la Comuna 4 como maestro, luego como directivo docente, y me encuentro aulas de clase donde tú le preguntabas a chicas de 10º y 11, ¿ustedes qué quieren ser cuando salgan del colegio? ¿En qué se quieren empeñar? Porque no lo que más crees es que la educación genera posibilidades. Cuando tú le preguntas a alguien qué es lo que más le quiere dejar a sus hijos, entonces ellos dicen una buena educación. Y eso cómo se materializa. Y entonces ahí también viene una pregunta, y es ¿cuán responsables somos de que eso ocurra en las instituciones educativas? ¿Cierto? Y me decían, no, yo le ayudaré a mi mamá en el local de manicure que tiene. Yo le ayudaré a mi papá en el taller de motos. No está mal hecho. A veces denigramos de los oficios. Es tan válido y necesario un pescador, un carpintero, el icónico señor de los vidrios en Aranjuez, ¿cierto? Entonces, pero uno pensaba, han transcurrido 10 años en el aula de clase. Figuran como los mejores estudiantes y esos son sus sueños. ¿Y qué ocurre en torno a eso? Y es
si pudiera ser mejor capital social para la comuna, podría impactar la comuna. Y entonces ahí es donde la educación se empieza a convertir en una herramienta de transformación social, y es, sin hablar más allá de injusticias, desigualdades, pero cómo aumentar esas capacidades. Si una estudiante, mujer, termina su ciclo formativo y más allá de responder qué es el Estado Social de Derecho, entiende sus derechos y los pone en práctica, a futuro, lo más seguro es que no esté bajo una condición de violencia económica. Si logra dar el salto del colegio a la universidad, lo más seguro es que esa mujer luego tenga una autonomía para sus decisiones. ¿Cuál ha sido, Andrés, también eso que te ha destacado a ti, o ese valor agregado que tú como educador has tenido, teniendo en cuenta esa visión que acabas de mencionarnos? ¿Cómo le has sumado a esos chicos o a esos jóvenes y a esas jóvenes a que también puedan ampliar la visión de ellos referente pues como a su situación profesional cuando terminen su educación? Voy a ser bastante específico en términos de ideas, ¿cierto? O de proyectos. Desde la institución educativa en la que estuve como directivo docente, luego de esa pregunta, entonces uno dice, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Qué puede ser transformador? ¿Qué es relevante? Entonces ahí llegan las alianzas. Y yo como inserto el aprendizaje basado en proyectos en un aula de clase, ¿con quién puedo mancomunarme o con quién puedo hacer una juntanza en torno a ese proyecto? Y entonces uno que lo puede destacar, la integración de aprendizaje basado en proyectos. Uno que lo puede destacar, la formación de maestros y maestras en la cualificación de sus prácticas pedagógicas, ¿cierto? A uno que lo puede destacar, padres y madres de familia que llegan a un colegio y entienden un gobierno escolar desde la participación real. O sea, no es la convocatoria de, bueno, estamos en un consejo académico, estamos en un consejo directivo, todo está bien. La pregunta del por qué, ¿sí? Entonces, eso es bastante interesante. Me ha movilizado mucho también la convivencia escolar, ¿sí? Uno de esos proyectos de los que menciono es, por ejemplo, si habían agresiones en el colegio, que hoy día pues, están contempladas como faltas tipo 1, ¿cierto? Cómo el deporte puede tener incidencia en la reducción de esas. Y entonces en el colegio llegamos con una práctica donde no hay un partido y se llama Ultimate. Tienen discos. Y cuando llevamos los discos ellos se preguntaron, ¿y dónde está el árbitro para el partido? No hay árbitro, ustedes son los que, ahí están las reglas, ustedes tienen que mediar. Cuando encuentro que no hay un juez que media porque el otro se equivocó, todo está tranquilo. Y hoy podemos contar como estudiantes que se graduaron del colegio y que el deporte como un ejercicio de paz, ¿cierto? Y de encuentro llegaron a hacer Selección Colombia de rugby. ¿Dónde conocieron el rugby? En una presentación en el colegio. Entonces eso, digamos que lo puede destacar. Es difícil hablar de uno, pero uno habla en colectivo. Eso es un proyecto también en común. Claro que sí. Igual pues juntos siempre hay mucha más fuerza. Gracias, Andrés, por compartirnos tu experiencia. Hemos conocido una parte del apasionante recorrido de Andrés Felipe y su visión sobre la educación como una herramienta poderosa para el cambio. En la segunda parte profundizaremos en los retos y oportunidades del sistema educativo y en cómo cada uno de nosotros puede aportar a esa transformación. Hablando a 4 bits, un espacio donde las iniciativas, testimonios e historias de la Comuna 4 y sus habitantes son contadas a través de las voces de sus protagonistas.